canta, compañero, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene. Ay, Dios mío santo, Padre Dios celestial, danos la fuerza necesaria para seguir este camino, para autoanimarnos a la lucha, autoanimarnos, ¿no? La historia que hay que analizarla no como un elemento, diría mi general en jefe Jacinto Pérez Alcay, tengo que citarlo, mi general en jefe, honor y gloria, ¿no? A mi general, la historia no debe verse como una mera celebración o conmemoración. Hay que analizarla como un proceso reflexivo y reflexivo hacia lo humano, hacia lo humano. La historia nuestra heroica y triste al mismo tiempo. Pero bueno, no es el momento hoy, a 240 años del Padre Libertador, de su cumpleaños, Padre Libertador, cuántas cosas tenemos que hacer todavía, cuántas cosas, Padre, tenemos que hacer todavía para que tanto sacrificio, que tanta lucha no se desvanezca en el tiempo. Por lo verdaderamente humano, por despejar la incógnita del hombre en libertad. Miren, yo saqué este libro, a veces uno es un ser humano, uno sueña y también flaquea, pues somos seres humanos. Por cierto, que hoy mi hija me hizo llorar bien temprano, ¿no? Porque, bueno, tengo la dicha, o no sé, la dicha o no, de cumplir año el 24 de julio también, como el Libertador. Quizás la dicha, o quizás una gran responsabilidad, ¿no? Y mi preciosa niña, ¿no? Saludos, no sé si me están viendo. Mi esposa tuvo que trabajar hoy también. Bueno, y los niños, bueno, se quedan en casa con su hermanita mayor, que es la que los cuida. Pero decía yo que mi princesa me hizo llorar esta mañana. Lo humano, lo humano. Y ya vamos a hablar de la historia. Por aquí está mi princesita Gusdaili, princesa de mi corazón. Siempre ha sido muy buena escritora. Que Dios te bendiga, hija, ¿no? Por aquí dice, ¿ves? Querido papá, hoy quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Quiero darte las gracias por tus regaños, por tus consejos. Tú dirás que tienes 1000 errores. Lo tengo, hija querida, lo tengo. Para mí eres el mejor papá del mundo. Y eres perfecto. Te quiero tal y como eres. Gracias por siempre estar presente. Sé que no he sido la mejor hija, pero me voy a esforzar muchísimo para que te sientas orgulloso de mí. Hoy le quiero dar gracias a Dios por permitirme cumplir un año más de vida y a Dios porque me permita seguir compartiendo muchos años más. Estoy orgullosa de ti. Eres el mejor cocinero, me pone. Yo cocinaba mucho con ella, me sentaba a cocinar. Ya sigo cocinando, pero no con ella, ya tiene 14 añitos. Entonces me pone, eres el mejor cocinero, mecánico, electricista, maestro, abogado y hasta mejor coronel, pero sobre todo, eres el mejor papá. Por sobre todos esos títulos, reflexiono con el mensaje de mi hija, eres el mejor papá. Por sobre todos los títulos, las cosas que mi hija nombra ahí, quiero ser mejor papá. O diría mi padre libertador, mejor ciudadano. Así que gracias, hija bella, por tus hermosas palabras
Me pegaron en el alma. En el alma. Todavía la siento aquí en el alma, tus palabras. Y en función de ella, me voy a seguir preparando y esforzando todos los días. En función de esas palabras tuyas. Por encima de todos esos títulos, mejor papá. Qué bueno, hija. Gracias por tu reflexión tan temprano. Gracias por tantas cosas. Yo quiero iniciar este programa especial de alguna manera, porque Venezuela continúa en la lucha. Continuamos en la lucha por despejar la incógnita del hombre en libertad. Y mucho antes de esa batalla naval del lago, después de 1821, repito, aquí está este hermoso libro que saqué hoy de otra vez, porque a veces uno abandona la lectura y los estudios, aunque bueno, ya por allí vamos a comenzar nuevamente unos estudios en el nombre de Dios Todopoderoso. Yo le decía a un compañero, nada como estar en un aula de clase. Y este hermoso libro me lo regaló él, la historia gráfica de la guerra de independencia en Venezuela. ¿Lo ven aquí, compañero? Ahí está. Batalla por batalla, ¿no? Aquí dice, ¿ves? Con cariño para el capitán Cedeño, quien sabe apreciar la historia de nuestro pueblo, Ángel Rivas, compañero, ¿no? Después de la batalla de Carabobo, ¿no? Miren, voy a leer un pedacito para que entremos en contexto. Porque después de la batalla de Carabobo, 1821, 3 años para la batalla naval del lago. 3 años. Ahora, fueron 3 años que hubo combate. Y Bolívar había iniciado, aquí está, querido compañero, vean. Simón Bolívar también, este libro también me lo regalaron aquí. Es la historia, mi pasión, pero más allá de la pasión, repito, el carácter humano. Aquí está, para el capitán Gustavo Cedeño Moya, ¿ve? Este es el autor que me lo regaló, Facúndez, 2015, Carlos Facúndez y Carmen Marcano de Facúndez, Simón Bolívar, año tras año. Y aquí comienza en 1822, como todos sabemos, la campaña del sur. La campaña del sur. Es decir, Bolívar se va e inicia la campaña del sur. Y voy a leer para que veamos, después de 1821, de la batalla de Carabobo, lo que sucede. Un pedacito y entramos en algunos análisis reflexivos. Porque si esto no nos invita a lo humano, a ser mejores cada día, estamos arando en el mar. No estamos buscando despejar la incógnita del hombre en libertad. No. Porque perdemos el humanismo, pues. Y nos dedicamos a otra cosa. Repito, yo esa reflexión de mi hija hoy, por sobre todos los títulos, mejor papá. Entonces, figúrense, el 28 de junio entró el Libertador a Caracas, triunfante después de 7 años de ausencia, encontrándose en una ciudad destruida, tanto por el terremoto como por los efectos de la guerra. Muy reducida su población y riqueza. El coronel Pereira había abandonado la ciudad, tratando primero de ir a Puerto Cabello y luego retirándose a La Guaira. El Libertador ordenó cerrarle el paso por las diferentes vías de posible escape. Le concede una honrosa capitulación, la cual se ejecuta el 3 de julio, el 3 de julio. De los 700 hombres que le quedaban, solo 200 acompañaron a solo 200 le acompañaron a Puerto Cabello, donde muere a los pocos días de fiebre amarilla. Todo el país, con excepción de Puerto Cabello, óigase bien, todo el país, con excepción de Puerto Cabello y Cumaná, están en poder de los republicanos. Bolívar se dedica a organizar el gobierno. Se detuvo en San Mateo a descansar algunos días. El 3 de agosto de 1821 se dirigió a Bogotá para continuar su lucha hacia el sur de Colombia. Estamos hablando de la campaña del sur. Y dejó al mando militar y civil de la provincia al general Páez, encargado del asedio de Puerto Cabello, y al general Sublé, ejerciendo funciones de vicepresidente del departamento de Venezuela. Al general Bermúdez lo ascendió a general en jefe y le dio el mando de Oriente, Guayana y el sitio de Cumaná. O sea,
Todo esto pasó. Recuerden que Venezuela tiene salida hacia el Caribe y una forma, ¿no?, de dominarla es bloquearle los puertos. Por eso los españoles hicieron tantas fortificaciones. A partir de aquí que Bolívar se va a la campaña del sur, yo voy a nombrar una serie de combates que no se conocen, o no si se conocen, pero se conocen muy poco, se hablan muy poco. Los voy a nombrar rápidamente y después los analizamos. El combate de Mariguital, 2 de julio de 1821, después de la batalla de Carabobo. Combate naval terrestre de Cumaná, el 26 de septiembre de 1821. Batalla de Dabajuro, 7 de junio de 1822. Batalla de Sabana de la Guardia, 11 de agosto de 1822. Combate de Salina Rica, 6 de septiembre de 1822. Combate de Garabulla, 13 de noviembre de 1822. Combate naval de Barra de Maracaibo, 8 de mayo de 1823. Estamos llegando, ¿no? Combate de Maracaibo, 16 de junio de 1823. Y luego llegamos a la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823. Vean todos los combates que se dan antes de llegar a la batalla naval del lago. Un gran maestro que me hizo apasionado de la historia, porque no soy historiador, soy apasionado de la historia, de los combates, porque me ayudan a reflexionar mucho sobre los errores cometidos, sobre las intrigas, ¿saben? Sobre todas esas cosas. Para mí la historia es una constante reflexión. Y alguien a quien yo debo agradecerle esto, mi agradecimiento eterno, como dice el padre Bolívar, la ingratitud es el crimen más grande que pueden los hombres atreverse a cometer. Si hay alguien que yo le agradezco haberme enamorado de la historia, haberme enamorado de Bolívar, haberme enamorado y ser un constante reflexionador de todos estos temas, es nuestro comandante Chávez. Escuchemos sus palabras sobre precisamente este hecho histórico. ¿Lo tenemos? Por favor. Director. La batalla naval. ¿Tenemos el video? Del lago de Maracaibo. Gracias, hermano. En verdad, fue la batalla que después de Carabobo consolidó definitivamente la independencia de Venezuela y el nacimiento de la República. La independencia primera, aquella la que se perdió a los pocos años. Cumplía Simón Bolívar 40 años, como nos lo recordaba el almirante Molero. 1823, claro que Simón Bolívar ya estaba por allá, hacia el sur, en el lomo de los Andes, junto a Sucre y muchos otros dignos militares venezolanos. El Ejército Unido Libertador se fue hacia el sur a contribuir con la liberación del Ecuador, del Perú, estaban llegando al Perú, y luego la creación de Bolivia. Algunos analistas de nuestra historia militar y política dicen, afirman, y hay bastante argumentación para decirlo, que si no hubiese sido por la batalla naval del lago de Maracaibo, posiblemente Simón Bolívar hubiese tenido que retornar a Venezuela. Porque si el resultado de aquella jornada hubiese sido otra, el Imperio Español hubiese podido continuar consolidándose allá en Maracaibo, en el lago, aquí en Puerto Cabello. Recordemos que el último reducto de aquel imperio que fue España, el último reducto fue Puerto Cabello, por cierto. 2 meses y medio después de la batalla naval del lago, hasta aquí llegaron, hasta estas costas,
llegaron los llaneros de Apure. Los llaneros venezolanos, pues de Apure, de Barinas, de Guárico, junto a las tropas centrales, pero fue el general Páez quien comandó la toma del Castillo Libertador, aquí mismo, el 8 de noviembre de 1823, de aquel mismo año, pues. Se consolidó con esas acciones la independencia primera. Y pudo Bolívar continuar rumbo hacia el sur, contribuyendo con la independencia del continente suramericano. Una heroica jornada, la batalla naval del lago de Maracaibo, que hoy conmemoramos. Y de allí viene, señor almirante Molero, como usted lo ha dicho, señores almirantes, oficiales de nuestra Marina de Guerra. De ahí viene precisamente el carácter antiimperialista de la Marina venezolana, de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Bueno, gracias, querido compañero. Siempre nuestro comandante Chávez, ¿no? Quien me hizo enamorar de la historia, indudablemente su pedagogía, su forma de analizarla, de reflexionarla. Por eso que hablo que hay que reflexionarla mucho. Y hacia dónde nos conduce la historia patria. Como todos sabemos, la batalla de Carabobo, fue el 24 de junio de 1821. Y luego de allí se da un combate que se llama, o se conoce con el nombre de combate de Marihuitar. Se da el 2 de julio de 1821, en Cumaná. Pero voy a hablar de este hecho. Repito la importancia de los puertos. Cumaná, Puerto Cabello, donde allí mi comandante Chávez habla del último reducto, que lo hace Páez, el asalto a Puerto Cabello, las fuerzas especiales, se conoce como las fuerzas especiales, un hecho inédito, histórico además, ¿no? Porque entraron de noche y dicen que mi general Páez mandó a sus hombres que se quitaran la ropa, ¿no? Fue un ataque nocturno con tropas especiales, repito, de nada más y nada menos que el Centauro de los Llanos. Y dice que se quitaron la ropa, se pintaron, por supuesto, se echaron grasa, algo negro, ¿no? Resbaloso en el cuerpo. Y dice que mi general, me lo cuenta mucho mi general de división, Fran Zurita, gran maestro también, con quien compartí mucho la historia. Nos vimos, por cierto, el 5 de julio y estábamos hablando allí. Y yo le decía cómo nos hace falta esos debates nocturnos allá en la Universidad Militar Bolivariana, junto a mi general Vizcarrondo también. Eran horas debatiendo la historia y leyendo libros, era un compartir, pero yo disfruté mucho esa etapa con ellos, con esos dos grandes maestros, que me hicieron a mí terminarme enamorar de la historia, pues. Pero dicen que ese asalto a Puerto Cabello, mi general Páez dio la orden que a todo el que tocaran y tenía ropa era enemigo. Y toma, 2 meses y medio después, como lo dice mi comandante Chávez, allí, en ese maravilloso discurso, como siempre cada uno de sus discursos, ¿no? Toma Puerto Cabello y expulsa de aquí el último reducto, pues, el último reducto. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso yo quiero pasearme de manera muy somera, pero bien importante, repito, porque se dieron una serie de combates antes de llegar a la batalla naval del lago. Y vamos a comenzar por el combate de Marihuitar, repito, que se da el 2 de junio de 1821, luego el combate naval terrestre el 26 de septiembre de 1821, y así en lo sucesivo hasta llegar al 24 de julio de 1823. Y por eso es el Día de la Armada, aparte que es, bueno, se da el 24 de julio, coincide pues históricamente por razones históricas, simbólicas, con el natalicio de nuestro padre Bolívar,
con el natalicio de nuestro padre Bolívar. Así que bueno, vamos a una pausa y al regreso entonces entramos en la reflexión de estos combates. ¿Y por qué yo hablo en muchos de mis programas sobre el tema del bloqueo? No es nuevo, no es nuevo. Ni el económico ni el militar. El tema de los asedios ni es nuevo, ¿no? Ni el económico incluso, ni el militar. Siempre ha sido así. Así que estamos en presencia ante esos hechos nuevamente. Lo cíclico de la historia, como dice. Lo cíclico de la historia. Vamos a una pausa y al regreso nos pasearemos por esos combates que se dieron previos antes de llegar a el 24 de julio de 1823. 200 años, pues. Día de la Armada. Día de nuestro padre Bolívar. Cuántas cosas, padre libertador. Aquí estamos. Pausa y volvemos. Ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral, viene tu que abandonen la pelea, no es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. Parecen 20 años de combate. Parecen cortos, sobre todo si uno lo analiza a la luz de lo rápido que van los tiempos actuales, ¿no? Como dice la palabra de Dios, en los últimos días el tiempo se acortará. Producto, bueno, de las actividades humanas, ¿no? Tema de análisis para otro programa. Pero lo que quiero significar con esto es que no fue sencillo. No fue sencillo. Y que además hay combates que no tuvieron un realce histórico como los puntuales. Llámese Carabobo, Batalla de la Puerta, entre otros que tienen su importancia histórica. Se les dio la Batalla Naval del Lago, incluso hoy 200 años de ese combate, de ese último combate, y luego la expulsión allá en Puerto Cabello, por cierto. O sea, lo que significó Puerto Cabello, Cumaná y Maracaibo, entrada a la patria, es la puerta de entrada. Por eso el Mar Caribe, por eso la fachada atlántica, por eso Guayana. Entonces todo eso entra en el análisis de lo que somos, nuestra ubicación geográfica. Entonces entra la geopolítica como ciencia. Nuestra ubicación geográfica, Bolívar hablaba no solamente de los recursos naturales, sino de nuestra ubicación geográfica. Espléndida. Pero también basándonos en la geopolítica británica, nosotros tenemos que desarrollar dos poderosas razones. Una poderosa armada y una poderosa marina mercante. Porque además de esto sigue siendo el 98% del comercio es marítimo y nosotros lo tenemos. Por eso Cuba, Petrocaribe, ay Dios mío, cuando uno se siente a analizar la historia, es vital, es vital. Entonces miren este combate, por ejemplo. Después, repito, de Carabobo se dan una serie de combates. No es que duramos 3 años y llegamos a la Batalla Naval del Lago, no. Se da este combate que se conoce con el nombre de Combate Naval y Terrestre de Cumaná. Y aquí se libera Cumaná. Nosotros pudiéramos darle un realce, mi almirante Pinto Blanco, a esta fecha. Porque esta fecha, aquí, en este combate, se expulsa el último reducto de los españoles en Cumaná. Leo, con mucho respeto, ¿no?
Combate naval y terrestre de Cumaná, 26 de septiembre de 1821. Ya habían transcurrido algunos meses de la batalla de Carabobo. El general José Francisco Bermúdez, comandante del Ejército de Oriente, Bolívar lo asciende general en jefe, recordemos, y lo nombra comandante del Ejército de Oriente. Después de los sucesos de la diversión que había hecho sobre Caracas, en cumplimiento a las órdenes de Bolívar, fue hasta Margarita y con los auxilios logrados allí, marchó para continuar las operaciones contra Cumaná, estableciendo su cuartel general en Los Bordones. Iniciado el bloqueo de Puerto de Cumaná a finales de agosto de 1821, un bloqueo a Cumaná, estaban bloqueando los puertos, pues. Por eso es que el Imperio norteamericano lo primero que hace es que dictar una medida de bloqueo. Todas las cosas que nos llegan por vía marítima. Hay que bloquear a Venezuela. Entonces de una vez el Imperio norteamericano dice, listo, una amenaza extraordinaria inusual contra su modelo imperial. Nos declaran una amenaza extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos y por lo tanto medidas de bloqueo. Y hemos estado en esa serie de combates. Los ciclos históricos hay que cerrarlos. Por eso no es cualquier cosa. La historia no es cualquier cosa. No puede ser vista así como una mera conmemoración o como una mera celebración. No. No. No y mil veces no, diría mi comandante Chávez. Estableciendo su cuartel, repito, para terminar de leer aquí y ver este hecho histórico que significa el último reducto de los españoles en la primogénita del continente, Cumaná, ¿no? Iniciando el bloqueo de Puerto Cumaná a finales de 1821. A mediados de septiembre es enterado que un intento de fuga de los realistas de 3 goletas apoyados por fuego de su batería. En consecuencia, Bermúdez ordenó atacarlas y apoderarse de ellas. En fecha 26 de septiembre dispuso un falso ataque, en combinación con el comandante de la escuadra, capitán de navío Sebastián, por mar y tierra, las fortalezas de la boca del río de Manzanares, allá en Cumaná, mientras 2 flecheras operaban contra las goletas en combinación con las guerrillas apostadas en el litoral de la playa. Todo esto se está dando ya en Cumaná. Al efecto se atacaron simultáneamente por la parte opuesta del río las flecheras y la fortaleza realista, al igual que la casa fuerte y las fortificaciones. 3 horas, por eso se habla de un combate de mar y tierra. 3 horas de intenso fuego se mantuvo. Finalmente fueron tomadas las goletas más un esfinge con muy pocas bajas. En los días 12 y 13 de octubre, Bermúdez intensificó el sitio de Cumaná, cortando la comunicación totalmente con la plaza, por lo cual el gobernador de Cumaná, coronel José Cartula, decidió capitular, comunicándose al general Bermúdez el día 14 de octubre. El día 16 fue ocupada la plaza de Cumaná por el general Bermúdez y el día 17 fueron embarcados los realistas con destino a Puerto Rico y un número de 800 soldados más los empleados y habitantes que siguieron a los españoles. De esta manera quedó Cumaná libre del dominio español. De esta manera. Por eso es que mi comandante Chávez dice, de no haberse dado la batalla naval del Lago o de haberla perdido, Bolívar, que se encontraba en Perú, estaba nuestro padre libertador cumpliendo 40 años cuando se estaba dando ese combate aquí en Venezuela, 40 años, estábamos corriendo nosotros unos meses antes a esa batalla, el 26 de septiembre de 1821, al último reducto español de Cumaná. Y en función a que nuestro comandante Bolívar, nuestro general en jefe, Simón Bolívar, mi general Bolívar, padre y maestro Bolívar, toda esta inmensa latitud, padre, lleva tu nombre, cómo no amarte, yo que aprendí a amarte
a leerte, a interpretarte quizás un poco. Siempre celebro tu cumpleaños con mucho amor y con mucha reflexión, Padre Bolívar, con mucha reflexión. Y te siento verdaderamente y te estudio y defenderé tu historia y tu legado donde quiera que esté, por siempre. El honor más grande, haberte conocido cuando nos presentó aquel gigante, el comandante Chávez. Me presentó a Bolívar, a mí, así lo veo yo. Ahí aprendí yo a conocer a Bolívar. Así que bueno, hoy en tu cumpleaños, padre, este hermoso regalo que hizo nuestro equipo de producción. ¿Lo tenemos el video? Bolívar fue precursor de muchas cosas, no solo del antiimperialismo. Nosotros podemos decir con suficientes razones que Bolívar fue el primer gran precursor de la revolución socialista en el mundo. No hay ninguna duda. Es decir, Bolívar no podía conformarse con dirigir una nueva revolución burguesa en América Latina. Libertador o muerto, dijo cuando le propusieron que se coronase rey. Libertador o muerto. Miren, uno escucha a mi comandante Chávez allí, y quien no aprenda a amar a Bolívar, escuchando a mi comandante Chávez, ¿no?, tiene espíritu prestado, como aquella canción de Ali Primera, ¿no?, que dice: y al que su tierra no adora, tiene espíritu prestado, por duro que sea su cuero, con la llovizna se afloja. Por eso que yo digo que el comandante Chávez me sembró a Bolívar. Y lo digo desde mi alma bolivariana, sin temor alguno. Yo a veces decía, o digo todavía, que yo lo único que me sabía de Bolívar era su fecha de cumpleaños. Porque era imposible, pues. Nací el 24 de julio, imagínense usted. Y que no me sepa la fecha de cumpleaños del padre del Libertador. Y entonces, para rematar la historia, viene mi hija y nace un 17 de diciembre. Si mi princesa me está viendo, que me hiciste llorar esta mañana muy temprano, te voy a escribir algo, papá, me puso. Ay, Dios. Te amo, princesa. Y yo le digo: vaya responsabilidad tienes tú, le digo yo. Sin asumir la mía, como digo yo que tengo muchos errores, sin asumir la mía, pero yo le digo a ella: tú naciste el 17, tú tienes que saber sobre Bolívar, y no sé qué cosa, y la cargo atosigada. Perdóname, mi princesa bella, por ser tan exigente contigo, cuando a veces uno no es ni exigente con uno mismo. Debería ser más exigente conmigo mismo que contigo, princesa. Pero doy gracias a Dios por tu manera de escribir. Así que bueno, vamos a una pausa, y al regreso voy a pasearme por el resto de la historia. Figúrense, ya entramos en la primera parte, ¿no? Quedó Cumaná libre un 26 de septiembre de 1821. Corrimos al último reducto, y ya en 1822 Bolívar se va. Se va, pero aquí quedaron una serie de combates tratando de retomar otra vez la historia, tratando de retomar otra vez esta patria. Pero Bolívar tenía clara conciencia de que si no liberaba al sur, de que si no liberaba estas otras provincias, podríamos ser atacados, como de hecho todavía lo es. No hay pueblos nuestros que todavía se prestan para el imperialismo. No hay. Si hay, no lo hemos corrido todavía. Y tenemos que llegar a ese gran día. Por eso es que el tema histórico y el destino que tenemos como continente es unirnos en ese sueño bolivariano para ser verdaderamente libres. Bueno, la política es ida y contravenida, dicen los estudiosos de la política. Y entonces, bueno, hemos tenido gente que se vende al imperio norteamericano, pero bueno, ahí está Lula, retomó nuevamente, gracias a Dios. Colombia está Petro con todas sus dificultades, y ahí está, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Lo han atacado mucho, se empeñan sus enemigos en hacerlo odioso.
en desacreditar el modelo bolivariano. Por eso es que Venezuela es declarada una amenaza extraordinaria e inusual. No es por otra cosa. Porque lo nuestro es el sueño bolivariano. Es eso. Y esto yo lo tengo que agradecer a mi comandante Chávez, indudablemente. Estos sueños. Yo a veces he tratado de abandonar los sueños por 1000 razones. Y al final uno dice que uno no sale de esto. Yo le digo a los compañeros, con que de alguna manera hago vida política, que es difícil. Porque que usted diga, no, yo abandono la lucha, no. Ya los sueños espiritualmente no te dejan. No te dejan. Son los sueños. Y sobre todo si me pongo a leer la historia nuevamente. Válgame Dios, pues. Ese soy yo. Si comienzo a leer la historia, válgame Dios. Bueno, vamos nuevamente a una pausa y al regreso seguimos hablando de todos estos combates, no menos importantes que la batalla naval del lago. Pausa y volvemos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. En el costillar se afloja el tambor y es por la humedad. Bueno, estamos de regreso en este programa especial y yo feliz. El mejor regalo que he recibido hasta ahorita, y no creo que lo supere nadie, con el permiso de mi señora esposa, mis señores hijos, mi señora madre, ¿no? El de mi maestro, diría yo. Mi maestro, cuántas cosas. Yo comencé el programa hablando de un maestro con quien yo disfruté mucho esos años, mi general Fran Zurita, allá en la universidad, esas noches de tertulia, ¿no? Nos encontramos el 5 de julio y compartimos algunas cosas ahí junto a mi general Vizcarrondo. Y yo decía, ¿cuándo vamos a retomar eso? ¿Cómo extraño yo eso? Esos debates. Porque, bueno, escuchar a mi general Zurita sin ánimo de ser lisonjero es una pasión patria. Quien me terminó de enamorar de la historia después de mi comandante Chávez, que yo asumo esta responsabilidad y tengo el honor de conocer a mi general Fran Zurita. ¿Lo tenemos en línea? General Zurita. Buenos días, Cedeño. Bueno, estaba hablando de usted. Estaba hablando precisamente del honor más grande que he tenido conocerlo. Y le iba a decir, mi general, que aquellas palabras que le dije en el Panteón cuando nos conocimos físicamente siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas de admiración, de orgullo, de conocerte, de que me enamoraras de la historia como lo has hecho. Pero seguirte escuchando también me alienta mucho y me alimenta mucho. Padre Zurita, mi general de división, escucharte ahorita es el honor más grande, sobre todo en estos momentos, en estas fechas tan importantes para nosotros, ¿no? Pero decía yo que tu pedagogía me enamoró y que sigo extrañando esto y que se convierte en una necesidad. Yo reflexionando aquí, para darte la palabra, digo que tengo que verte más seguido, porque de alguna manera esto alimenta mi alma. Tu amistad tiene para mí, como diría el Libertador, mi general, un templo sagrado. Cuántas cosas he aprendido, cuántas cosas me has enseñado, cuántas veces me has animado, cuántas veces me has hecho volver al camino de la fe, de la esperanza, de la lucha. Cuántas veces. Bueno, mi general Zurita, para darte la palabra quiero comenzar hablando precisamente de algo que yo señalaba. Y yo leí en este libro que desempolvé bajo tu pedagogía, como lo decía yo, algunas batallas, pero muy pocas. Aquí hay aproximadamente, escasamente 10 batallas. Pero tú me decías que fueron 170 acciones que se dan. Gustavo. ¿Me copia, mi general? Sí, Gustavo, te copio, ¿me escuchas? Bueno, sí, Gustavo, bueno, primero que nada un saludo, ¿vale? Revolucionario, en una fecha tan especial para nosotros como es
el natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar y los 200 años de la batalla naval del lago Maracaibo. ¿Me escucha, Gustavo? Sí, le estoy escuchando, mi general. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, le estoy escuchando perfectamente. Te decía Gustavo que bueno, que un placer estar contigo hoy en esta fecha. Gracias por el contacto. Y como tú bien dices, bueno, hay que desempolvar los libros y la mejor forma de aprender la historia es esta, la dinámica de conversar, de ir a los lugares donde ocurrieron los hechos. Y bueno, estamos aquí hoy pues para hablar de eso. 170 acciones militares, Gustavo. Muchas personas piensan que después que acabó la batalla de Carabobo y fueron arrinconados allá en el último reducto del ejército español en Puerto Cabello, había finalizado todo, se había acabado la guerra prácticamente. Tanto así que Bolívar lo da por un hecho y el Libertador se va a hacer su campaña del sur después de Carabobo. Pero resulta que allí, en ese reducto de apenas 2.000 hombres, si acaso, que se salvaron en la fortaleza de Puerto Cabello después de Carabobo, quedaron hombres muy importantes y muy tenaces. Uno de ellos era Francisco Tomás Morales, el brigadier Francisco Tomás Morales. Recordemos que este personaje de una recordatoria bastante funesta, porque fue el lugarteniente José Tomás Boves en el año terrible de 1814, bueno, era líder pues de gran parte de esos soldados españoles y venezolanos que se refugiaron en Puerto Cabello. Y bueno, a partir de 1821 en adelante van a comenzar una serie de acciones a pesar del bloqueo que se hizo a Puerto Cabello, bloqueo naval y terrestre, que tuvo a Páez a la cabeza desde ese año 1821. Bueno, lograron salir de ese reducto, lograron romper el bloqueo naval y bueno, se lanzaron a la reconquista del occidente de Venezuela. Y podríamos decir que fue bastante exitoso, porque Francisco Tomás Morales pudo apoderarse de Coro, pudo apoderarse de Maracaibo y llegó inclusive hasta Mérida. O sea, todo el occidente de Venezuela de un momento a otro dominado por el ejército español. Y esto por supuesto encendió las alarmas, que es lo que hace justamente que se produzca una contraofensiva que va a llevar a los patriotas nuevamente a luchar contra los españoles y va a definirse todo este conflicto en la batalla naval del lago de Maracaibo. Pero ocurrieron 170 acciones militares desde 1821, cuando se produce el encierro de las fuerzas españolas en Puerto Cabello, hasta el 24 de julio de 1823, cuando ocurre la batalla naval del lago de Maracaibo. Eso te dice más o menos que no hubo ninguna paz ni momento pacífico después de la batalla de Carabobo, sino que continuó el conflicto y continuó la tenacidad de los españoles, que si hay algo que los caracteriza justamente es la tenacidad. Y bueno, contra eso estamos peleando nosotros y por eso es que esto adquiere nuestra lucha por la independencia una importancia tremenda. Siempre te he dicho, Gustavo, que en otros países de América del Sur la independencia se decidió por una batalla. Hubo inclusive países donde no hubo tal conflicto bélico. Brasil es un caso. Su independencia no se debió a una contienda bélica o guerrera, simplemente una decisión política hace que Brasil se haga independiente. Pero en Venezuela, a diferencia de todos los países de América del Sur, nosotros tenemos que combatir 10 años para poder obtener nuestra independencia. Por eso digo que nadie nos regaló nada, nadie nos regaló nuestro himno nacional, nadie nos regaló nuestra bandera, nadie nos regaló lo que tenemos en nuestra tierra. La luchamos y la logramos justamente a sangre y fuego, porque si un país tuvo que ponerse a prueba para ser independiente, fue justamente Venezuela. Y por eso en nuestros genes corre, bueno, ese fervor libertario que nos hace definitivamente un pueblo, yo diría que especial, un pueblo llamativo en el sentido de ese afán que tenemos por la justicia y por la libertad. Bueno, mi general, lo seguiré donde quiera que esté, ¿no? Porque efectivamente escucharlo ahorita, y decía yo que realmente escucharlo, yo retomo nuevamente el camino, la fuerza necesaria que uno necesita, y discúlpame lo que te voy a decir, de maestro como usted, que tienen esa pasión y ese amor y además esa pedagogía, ese talento que Dios te dio para transmitirla, ¿no? Con qué pasión o con qué amor alimentas el fuego sagrado. Yo podría decir, mi general,
que tal como ayer, o hoy tal como ayer, estamos en presencia casi de una similitud de esos hechos, por cuanto lo que nos ha costado ahora retomar el proceso de independencia con mi comandante Chávez, todo lo que hemos vivido hasta ahorita, bloqueos, amenazas, guarimbas internas, amenazas externas, cuántas cosas ha vivido la patria en tan poco tiempo. ¿Podríamos hacer algún tipo de comparación de la historia con lo que hoy vive la patria? Sí, perfectamente podríamos hacerlo, Gustavo, porque recuerda que estamos enfrentando a un imperio. Las características son las mismas. Este imperio, por supuesto, es muchísimo más poderoso militarmente que lo que fue el imperio español en su época, pero también es el imperio más genocida que ha conocido la humanidad. Es decir, que nosotros estamos enfrentándonos, las características de lucha que estamos enfrentando hoy en día se parecen mucho, pueden ser muy similares a lo que vivimos hace 200 años, porque estamos luchando justamente contra un hegemón, contra ese imperio que ahora es el imperio norteamericano. Lo bueno de esto, Gustavo, como siempre yo digo, cuando la gente me pregunta, mire, ¿para qué sirven todos esos libros de Simón Bolívar que están en esa biblioteca o esos libros de historia? Es porque ahí está recogida la experiencia, Gustavo. La experiencia con la cual nosotros combatimos e hicimos frente a esa adversidad tan grande que fue el imperio español y que hoy nos sirve a nosotros de aliciente, nos sirve como guía, nos sirve como una guía de planeamiento de lo que debemos hacer, justamente porque ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió hace 200 años, aún salvando las diferencias. Cuando la gente aquí nos habla de invasión, y yo les digo que bueno, que en 1815 a las costas de Carópano y en Margarita llegaron 80 buques de transporte con un buque insignia que era el San Pedro Alcántara, con más de 10.000 hombres de la península española que venían a someternos a sangre y fuego, a pacificarnos. Yo imagino la mirada de esos hombres de aquella época y mujeres que eran allí pescadores de Carúpano y vieron hacia la costa y vieron esta cantidad de veleros, de barcos que llegaban, una invasión. Es decir, por eso cuando nosotros nos hablan de invasión, nosotros sabemos de eso. Igual fue cuando nuestros aborígenes aquí también vieron que llegaban los españoles a conquistarnos, a invadirnos justamente en 1496 en adelante y 1498 en adelante, y empezaron justamente la invasión contra Venezuela. Nosotros también en nuestros genes tenemos esa idea de lo que fue ese ataque en aquel momento. Es decir, que nosotros de esas cosas sabemos, Gustavo, somos expertos, diría yo, y por eso hemos resistido como hemos resistido hasta el momento, y gracias a la guía justamente del comandante Chávez y ahora mi comandante Nicolás Maduro, hemos sabido sortear esos elementos, porque conocemos bien por dónde quieren ellos justamente buscar nuestra debilidad, que es una guerra civil. Eso es lo más importante, y nosotros hemos caído en ese juego. No sé si tú recuerdas aquella frase de mi comandante Chávez cuando decía, bueno, candelita que se prenda, candelita que se apaga, porque es eso, es justamente, ellos saben que una de las cosas que más daño nos ha hecho en nuestra historia ha sido justamente la confrontación entre hermanos, la lucha entre nosotros mismos. Y eso es lo que debemos evitar a toda costa, y creo que el pueblo venezolano hoy más que nunca está consciente plenamente de que eso no puede ser justamente el elemento que le demos a ellos para que logren una victoria contra nosotros. Así que estoy seguro que vamos a vencer, porque tenemos la fórmula para hacerlo. Yo estoy seguro de que vamos a vencer conociendo esta historia. Ahora figúrese, le hago esta pregunta a mi general de división y maestro, ¿no? Creo que es importante, te lo hago como pregunta, para que sea usted quien me dé su visión, ¿no? Esa visión y ese amor por tu conocimiento de la historia, pues, por haberte, ¿no?, empoderado de esa pasión patria que además las transmite. Pero muy poco se conoce de estos combates. Figúrese que yo en este libro por lo menos tengo nada más apenas 7 combates. Y tú me hablabas de 170 acciones militares. ¿Qué es tan importante que conozcamos eso? Porque a veces actuamos porque lo llevamos en los genes y resistimos, pero no sabemos por qué resistimos. Y muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué este pueblo sigue marchando y sigue apoyando? No, porque bueno, está en nuestros genes.
pero muy pocos se conocen de estos 170 acciones militares que se dieron para llegar a la batalla naval del Lago después de 1821, después de Carabobo. 170 acciones después de Carabobo, y que tienen su importancia, porque fuimos corriendo reductos que, como usted me señalaba, se fueron a Puerto Rico, de donde se preparaba una invasión nuevamente a Venezuela. Sí, es correcto, Gustavo. Es correcto. Fíjate que muy poco se conoce porque muy poco se ha estudiado. Esa también es la verdad. Acuérdate que la historia de Venezuela comenzó a abordarse nuevamente de una forma diferente con mi comandante Chávez. Eso sí, siempre tenemos que recordarlo y traerlo justamente a la mesa de discusión. Esta pasión que nosotros, particularmente que nos encargamos de transmitir lo que son las enseñanzas de historia patria, a nosotros nos viene inspirado justamente por mi comandante Chávez, porque él fue el que sacó esa historia de los libros, esa historia de repente que se hacía fastidiosa, tediosa, en un aula de clase, con una voz monótona allí, que uno no le inspiraba absolutamente nada. Bueno, a ese Chávez que nos enseñó esa historia viva, esa historia de la anécdota, del momento histórico, de la comparación, sobre todo, como tú bien haces hoy. ¿Qué nos deja a nosotros en el siglo XXI esa historia hace 200 años? ¿Cuál es el gran aporte? Chávez fue un maestro en combinar esas dos cosas, en hacernos ver que lo que estamos viviendo hoy se parecía mucho a lo que habíamos vivido hace 200 años y qué errores hemos cometido para no hacerlo de nuevo. Entonces, por eso es el motivo que nosotros desconozcamos mucho de esas acciones militares, porque bueno, también se encargaron los que quedaron después de esa oligarquía, de esa élite que quedó dirigiendo a Venezuela, bueno, de tapar, de no visualizar ese tiempo heroico de la patria, y por eso estos 170 combates han pasado muy por debajo de la mesa y no se le ha dado la importancia. Recuerda que las ciudades, lo que era la provincia de Coro y lo que era Maracaibo, fueron desde un inicio, por su población, estuvieron en contra de la independencia de Venezuela, y por eso allí Francisco Tomás Morales consiguió un terreno fértil para que sus acciones militares tuvieran éxito, y por eso la reconquista, si se quiere, fue bastante rápida por Occidente, porque estas provincias, a pesar de que ya estaban dominadas por la República, sin embargo tenían todavía muchísima gente que estaba a favor del rey, y bueno, por eso se le hizo muy fácil. Y otra característica que te hacía notar hace rato era la tenacidad de Francisco Tomás Morales, que se le podrá acusar de todo como lo era realmente, pero era un hombre sin una característica que tenía importante, era la tenacidad y la forma como conocía, porque conocía muchísimo a Venezuela, estaba combatiendo aquí en 1812 prácticamente, era el militar más avesado, con más experiencia en lo que era el combate en Venezuela, y eso lo aprovechó en esos meses justamente, esa tenacidad. Inclusive por allí hay una carta que te va a hacer llegar, donde él se presenta en Mérida, Francisco Tomás Morales, y llega a una casa de hacienda en la ciudad de Estanque, cerca de Mérida, y me llamó la atención que en esa carta alguien le dice: mi general, no se meta en esa casa porque esa casa está minada. Y bueno, me llamó la atención la palabra minada. Esto para darle una idea de cómo era el combate en esa época. Y bueno, efectivamente, cuando hacen un reconocimiento a la casa de Hacienda, descubren que estaba una bomba colocada, una bomba casera dentro de la casa, con un hilo de pólvora, un hilo que iba hasta un mecanismo de disparo, con una piedra de sílex, con la cazoleta, que al abrir la puerta encendía la pólvora y estallaba la casa. Eso éramos nosotros los rebeldes venezolanos luchando con lo que teníamos a la mano contra ese dominio español. Y Francisco Tomás Morales lo dice en esa carta, te lo voy a hacer llegar porque es interesante. Entonces, bueno, estos combates, tú me preguntabas, ¿cuántos ganaron los patriotas y cuántos ganaron los españoles? Bueno, en proporción, por supuesto, nosotros superamos la cifra de victorias, pero nos fue muy duro realmente recuperar esa provincia. Bolívar estaba en el sur de Venezuela. Recordemos que en su campaña del sur, y cuando se entera justamente de este avance de Morales por el occidente, bueno, prende las alarmas inmediatamente. Se tenía un refuerzo para España desde Puerto Rico, que llegaran tropas a Venezuela, tropas frescas, y ellos pudieran retomar el territorio. Pero bueno, Bolívar había tomado bien sus previsiones y había dejado aquí al frente a General Páez, por supuesto, había dejado hombres como Sublé, había dejado hombres como Montilla, que eran capaces, por supuesto, Bermúdez, de defender la patria y no permitir que realmente los españoles recuperaran el territorio.
Bueno, mi general, quiero seguir escuchando algunas reflexiones suyas, ¿no? Y sobre todo, conversabas ahorita y hablabas de Coro, que no se anexó al proceso de independencia cuando se sumaron las primeras 7 provincias, ni Coro, ni Maracaibo, tampoco se sumó. Y eso pudiera quizás desde el punto de vista actual decir porque alguna provincia nuestra todavía, por hacer alguna comparación allí, se mantienen leales o con ciertos fieles por allí al imperio, ¿no? Pero es otro tema, es otro tema. Pero figúrate, quiero señalar 2 hechos importantes, pero yo reflexionaba, pues, yo te escucho y comienzo a hacer mis análisis Correcto. actuales, ¿no? Aquí dice algo bien importante y quiero hacerte una pregunta, pero quiero también señalar esto, aparte de lo que tú señalabas. En el combate naval y terrestre que se da en Cumaná el 26 de septiembre de 1821, dice, el día 16 fue ocupada la plaza de Cumaná por el general Bermúdez, el 17 fueron embarcados los realistas con destino a Puerto Rico, lo que tú señalabas, y de allí se preparaba, bueno, una invasión contra Venezuela, ¿no? Un número de 800 soldados más empleados y habitantes que siguieron a los españoles. Se fueron a Puerto Rico y por eso desde allí se preparaba una estrategia. Pero usted me comentaba también el hecho de que en España se preparaban más de 2.000 hombres para venir nuevamente a Venezuela. Coméntenos sobre ese hecho, por favor. Sí, bueno, Gustavo, señalaba el comentario que me haces de Coro y Maracaibo, evidentemente es importante, pero sin embargo, bueno, inicialmente esas provincias no se plegaron a la independencia, más eso no quiere decir que eran provincias que eran totalmente realistas, estaban a favor del rey. Exacto. Hubo, y la historia lo demuestra, muchísimos patriotas que, bueno, que de hecho al final se alzaron contra la corona española y lograron justamente que esas 2 provincias se unieran a Venezuela. Eso es un tema inclusive que se ha tratado últimamente con el tema de las estrellas de la bandera nacional. Y bueno, yo estoy plenamente de acuerdo que esas 2 provincias después fueron tan venezolanas como fueron las otras, pues simplemente que la cuestión realista allí era el comercio y otras circunstancias las hacían llegar bastante a relacionarse muchísimo más con la corona que otras provincias. Ahora fíjate bien, lo que tú hablabas de en 1820 habían 20.000 hombres en España que estaban a punto de salir de la península para conformar la segunda expedición pacificadora de Costa Firme. 20.000 hombres. Y eran 20.000 hombres que venían dispuestos aquí a luchar y a someternos por la fuerza. Bueno, quiso la providencia, quiso el destino que esos hombres militares españoles se sublevaran contra Fernando VII, y es lo que se conoce como la famosa rebelión de Riego y Quiroga en España, 1820, que fue el campanazo que le hizo advertir a Bolívar que no vendrían más refuerzos de España y por lo tanto había que hacer un armisticio, o que le iban a proponer un armisticio, seguramente porque le iban a recibir refuerzos. Ellos iban a tratar de ganar tiempo, los españoles, ofreciendo un armisticio, y que ese tiempo iba a servir para preparar un ejército que luego se destinaría a darnos la libertad en Carabobo, y eso fue lo que ocurrió. Pero imagínate, esos 20.000 hombres se alzan en España, Gustavo, porque la mayoría de esos oficiales eran enemigos del rey Fernando VII. Eran oficiales republicanos, no estaban a favor de la monarquía. Y Fernando VII, para salir de esos oficiales, los coloca allí en esa expedición para sacarlos de España y quitársele un problema de encima. Por eso es que se produce la rebelión de Riego y Quiroga y se produce justamente en los puertos de España, donde estaban las embarcaciones que iban a salir a Venezuela. Ahora imagínate, entonces esos 20.000 hombres hubiesen llegado aquí. Bueno, al modo todavía estaríamos combatiendo, porque rendirnos, eso no lo íbamos a hacer. Seguramente estaríamos combatiendo o ya los hubiésemos derrotado, porque definitivamente ya Bolívar había hecho adquirir en la conciencia de los venezolanos lo más importante para un combatiente, Gustavo, que es tener el pleno conocimiento de que la guerra que estás haciendo es una guerra justa, que es una guerra por tu independencia, por tu libertad, es una guerra de liberación nacional. Y cuando un pueblo sabe eso, cuando un pueblo sabe que se está jugando su libertad, su liberación, es indetenible. Podrán pasar años, pero seguirán combatiendo justamente por su libertad. Y así lo vemos ahorita en las guerras modernas.
Fíjate en Irak, que no se ha rendido, y sigue todavía un foco de insurrección permanente. En Afganistán igualmente, porque son pueblos que están luchando justamente por su liberación nacional y no han permitido que los imperios justamente nos sometan. Siempre va a haber ahí un foco de rebeldía. Y en Venezuela, bueno, no fue la excepción y fue el mismo comportamiento. Ahí tienes Vietnam, un ejemplo súper evidente. Ahí tienes a Rusia cuando los alemanes invadieron en la Segunda Guerra Mundial y cómo esos pueblos salieron adelante justamente por su liberación. China igualmente contra Japón. Bueno, en fin, hay múltiples ejemplos que dan fe de lo que te estoy diciendo, pero que bueno, en Venezuela ocurrió justamente ese fenómeno. Yo creo que desde que nosotros descubrimos que nuestra lucha era por la independencia y nos hicimos conscientes de ese pensamiento, al fin entendimos que bueno, era la libertad, la patria lo más importante y tener nuestra propia república. A partir de ese momento ya estaban condenados los españoles en Venezuela. Bueno, mi general, qué honor escucharlo, y además que como lo decía Pablo Morillo, ¿no? Este es un pueblo rebelde, no se dejan dominar y no se dejan mandar, sino por ellos mismos. Se lo escribe a la reina en la memoria de Pablo Morillo, que tantas veces compartimos en nuestra muy querida Universidad Militar Bolivariana. Cuánta historia, qué honor, el regalo más hermoso, porque yo estoy de cumpleaños, mi general. Feliz cumpleaños, Gustavo, vale. Entonces, feliz cumpleaños. Mire, mira, yo decía... ¿Qué fecha escogiste tú para nacer, vale? Ajá, bueno, mire, yo decía, después del regalo que me dio mi hija y mi esposa esta mañana, y mi viejita, este es uno de los regalos más hermosos. Que además, como dije yo, voy a retomar los estudios, y bueno, qué mejor señal que esta, que tener contacto con usted nuevamente, que escucharlo, que repito, aviva la llama sagrada por la historia, por tu pasión, por tu forma de transmitirla, de contarla. Quiero aprovechar también para saludar, por supuesto, al doctor Zurita, tu padre, y como tú señalabas, no solamente estudiarla, sino irnos al lugar de los acontecimientos, hacerlo allá. Recuerdo los paseos por cuando hicimos los monolitos allá en Maracaibo junto a mi coronel Vizcarrondo, bueno, mi general, hoy general de la patria de Bolívar, Vizcarrondo, y caminamos todo eso junto a tu padre, doctor Zurita, con qué amor y qué pasión, ¿no? Yo quisiera tener esa fuerza, pero solo usted, diría yo, me la puede dar. Solo usted es capaz de encender esa llama en mí. Bueno, quiero un mensaje hoy, Día de la Patria, Día de las Fuerzas Armadas, un mensaje reflexivo que venga de usted con esa pasión con que siempre nos habla de la historia. Qué honor escucharte, Gustavo, en cada escenario. De verdad que es un honor para mí estar ahí en la pantalla de TVFAN, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludos allí a su presidente, a Vincil, que tengo tanto aprecio. Y bueno, gracias a ti por darme una invitación más a tu programa importantísimo de nuestra televisora de la Fuerza Armada, en el cual has estado al frente durante tanto tiempo, contra viento y marea. Y bueno, ¿qué decirle hoy a los venezolanos? Que nos sintamos orgullosos de ese hombre que sin duda alguna de los más importantes que ha dado la humanidad, como le decimos Bolívar, nuestro padre libertador, que nos sintamos orgullosos de toda esa gesta de independencia que es gloriosa. Dudo que haya países como el nuestro que tengan una historia militar tan rica, tan hermosa, tan heroica como lo tiene Venezuela, y que sigamos ese ejemplo de nuestros antepasados, que no se rindieron, que lucharon por darnos el país que hoy tenemos, que lucharon por darnos ese cielo hermoso que adora nuestra patria, por darnos toda esta libertad, todo este territorio, un lugar en el mundo de las naciones. Eso se lo debemos justamente a esos hombres y mujeres que hace 200 años tuvieron la determinación de no rendirse, de no doblegarse a pesar de todas las adversidades, y ese es el mejor ejemplo, el mejor legado que tenemos hoy. Así que cada persona, cada niño, cada mujer, cada hombre, anciano, que hoy salga a la calle y vea una bandera nacional ondeando allí con el viento de la patria, se siente orgulloso, porque tenemos una historia que demuestra que somos un pueblo grande, un pueblo heroico, un pueblo que nació justamente para defender, luchar por la libertad.
Gracias, Gustavo, por la invitación. No, gracias a usted, mi general. Qué honor escucharlo nuevamente. Qué regalo más hermoso he tenido hoy, día de mi cumpleaños, día de la patria, día del Padre Libertador. El honor más grande, que Dios te siga bendiciendo, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu padre, y espero, bueno, seguirte molestando, ¿no? Hoy más que nunca he decidido retomar seguirte. Si se puede decir eso. Te perseguiré, como le dijo Bolívar a su maestro Simón Rodríguez. Te perseguiré para alimentarme, donde quiera que estés. Gracias, Gustavo, gracias, hermano. Bueno, mi general. Un abrazo para ti. Qué honor. Saludos a todos los muchachos y muchachas de Telefan. Gracias, qué honor tenerte como maestro, qué honor tenerte como padre militar, qué honor. Gracias, venceremos, Gustavo. Gracias. Venceremos, hermano, feliz cumpleaños. Gracias, mi general. Bueno, era mi general Fran Zurita, qué honor escucharlo. Qué honor escucharlo. Dios mío, gracias. Y yo cuando digo las cosas, la digo desde mi alma bolivariana. Espontáneo como soy. Los que me conocen saben cómo soy. Por eso yo decía que una vez en el Panteón, cuando conocí a mi general Zurita, él tiene su propia anécdota, ¿no? Que algún día él contará, ¿no? Ya la ha contado por allí a varias personas, pues. Esa anécdota que nos unió, esta amistad que nació, y yo el honor más grande, repito, Dios mío, que Dios me ha dado, de tener a ese gran maestro. Yo apenas vi esto, y ahora él me dice que, bueno, más de 170 acciones militares se dieron para llegar después de Carabobo a la batalla naval de Maracaibo, y de lo que somos, de nuestra identidad. Él dice, si esos 20.000 hombres hubiesen salido, todavía estuviésemos combatiendo. Y así fue, y así lo dijo mi comandante Chávez, a quien mi general Zurita dice que, bueno, despertó la historia, por supuesto. A mí me enamoró de Bolívar, lo acabo de decir ahorita, y nos enamoró de la historia, y nos hizo analizarla, y seguimos profundizando en la historia, porque ahora nosotros, yo en lo particular, como le dije a mi general Zurita, debo investigar sobre estas 170 acciones. Aquí hay algunas que yo leí. Aquí está una del 16, combate de Maracaibo, 16 de junio de 1823. Casi un mes antes, pues, del 24 de julio de 1823. Y aquí se ve, continuando con los planes, el general Mariano Montilla se constituyó en el comandante en jefe de todas las fuerzas terrestres y navales que operarían contra Maracaibo. Por eso mi general Zurita hablaba de unas acciones combinadas, con actuaciones individuales bajo el mando del general Manuel Manrique y el contraalmirante José Padilla. El objetivo más importante de la campaña era tener el dominio del mar y la destrucción de la flota española. ¿Ves? El general Gómez, y esto es una batalla que se da previo a esos combates. Por eso mi general Zurita decía que nadie nos regaló la libertad. La hemos luchado a sangre y fuego. Más de la mitad, como dijo Bolívar, pareció en la guerra cuando le escribe la carta a Mr. Irwin. No discuto más con usted, pues. Y la idea de ello, como dice mi general Zurita en una explicación muy pedagógica, era llegar al sur, no pudieron. Por eso los combates eran combinados por mar y tierra. Y Tomás Morales es, como dice mi general Zurita, un hombre incansable, pues se mantuvo activo. Y otros detalles que debemos ir conociendo de la historia para seguirnos enamorando, concientizando, pero además, digo yo, llenándonos de la fuerza necesaria, porque en el desgaste de la guerra siempre hay quienes flaquean, pues, y lo digo yo de manera personal, que a veces cierro los libros. Pero en estos días dije yo de manera personal, pues bueno, voy a retomar nada como estar en un salón de clase, aprendiendo todos los días y aprendiendo para estos debates, para ir concientizando a nuestro pueblo, porque estamos ante momentos cíclicos de la historia, como le decía yo a mi general. Él hablaba y yo me imaginaba ahorita la batalla política, como dice Clausewitz, que la política es la continuidad o la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Es decir, que podemos ver a la política como un escenario de guerra o como una guerra. ¿Qué es la política? ¿O qué es la guerra? Mejor dicho, es la continuidad de la política por otros medios. ¿Sí? Lo que hemos estudiado a Clausewitz.
¿No es así, mi querida mayor? Y yo cuando leo, otra vez que yo comienzo a tomar la historia y a ver estos detalles y a escuchar a un maestro como mi general Zurita, a su padre, repito, con los que compartí mucho, visitamos la sabana de Carabobo, hicimos los monolitos, por donde pasó la primera división, y eso lo caminamos, sitios que son intransitables, por allí pasó nuestro ejército, decía mi general Zurita. Caminamos toda esa sabana. Y lo importante de estudiarla ya, en el sitio de los acontecimientos, la espiritualidad a veces también, todo eso. Entonces figúrense que no es cualquier cosa la batalla naval del Lago, esos 200 años, no es cualquier cosa, es analizarla, es profundizarla, es concientizarse, es prepararse, es alimentar el fuego sagrado, la llama sagrada que hay en uno, ese fuego sagrado por la libertad, por lo nuestro, que está aquí, en nuestros corazones, por un suelo, por tantos años de lucha, y la lucha por la independencia continúa. Bolívar lo dijo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás bienes, pero será esa la puerta que en un futuro nos permita reconquistarlos, la independencia política. Simón Rodríguez lo dijo a su modo. Bolívar llevó de manera viral la batalla política, la económica no llegó ni siquiera a iniciarse. Y estamos ante una guerra igual de bloqueo, igual con gente que todavía apoya al rey, como decía mi general Zurita, no todo el mundo, todas las provincias, porque Guayana, Coro y Maracaibo, que no se anexaron inicialmente al proceso de independencia, junto a esas 7 provincias, Caracas, Cumaná, Trujillo, Mérida, Margarita, Barcelona, Trujillo, Guayana no se anexó, Maracaibo no se anexó, pero no significa esto que no había gente a favor de la independencia. Había gente a favor del rey, pero había gente a favor de la independencia. Por eso luego se dan esos procesos. Pero en resumen, Venezuela es un pueblo combativo por excelencia, y eso lo sabe el imperio. Nosotros jamás nos vamos a dejar dominar por nadie. Somos un pueblo rebelde históricamente hablando. El ejército más grande que ha hecho armas en Colombia, diría Bolívar, en el campo de Carabobo. Jamás un ejército. Y se sentía orgulloso de comandar este ejército. Y mucha gente no entiende, ¿no? ¿Por qué este pueblo ha resistido tanto? Bueno, ahí está la historia, ahí están las respuestas que uno a veces busca. ¿Por qué hemos resistido tanto? Preguntas que uno se hace en el silencio, en las reflexiones, en las lecturas, en el trajinar de la vida. Pero es necesario. Es necesario a veces, hoy que mi hija me dice que gracias por mis exigencias, y entonces yo he reflexionado y digo, soy muy duro, debo ser más duro conmigo mismo que con mi hija. Debo ser más exigente conmigo mismo que con mi hija. Bueno, nos informa que tenemos un pase también desde allá, desde nuestra muy querida Maracaibo. Maracaibo, tierra amada, desde que de ti salí. Vamos con ese pase hoy, 200 años de la batalla naval del Lago, Día de la Armada y natalicio de nuestro padre Bolívar. Con María Elena Guevara, adelante. Del comandante general de la Armada Bolivariana. Mi almirante, coméntenos cómo están esos preparativos ya a pocas horas de iniciar con este acto. Hemos querido pasar por todos los buques que están finalizando sus preparativos, con su gente terminando los detalles, montando sus gallardos uniformes, preparándose para esta gran demostración aeronaval en honor al pueblo de Venezuela y en honor a esos héroes que hace 200 años nos dieron la libertad aquí en este mismo escenario
en el lago de Maracaibo. Estamos jubilosos, contentos, felices de ser una Armada Bicentenaria y tener una Fuerza Armada Nacional Bolivariana abocada a las tareas que la Constitución nos reclama. Somos bicentenarios. Hace 200 años el almirante Padilla, hacía su arenga a los buques y les decía que había solo dos opciones: morir o ser libres. Hoy tenemos una sola opción: ser libres. Y con este entusiasmo, con estas ganas, con esta alegría de la Armada Bolivariana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estoy seguro que al final del día celebraremos eso. Celebraremos que somos libres. Venceremos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estas palabras. Estamos seguros que el pueblo venezolano además está allí bien pegados a nuestra señal para visualizar todo lo que se estará desarrollando desde acá, desde Maracaibo, Estado Zulia. Con esta información nosotros devolvemos el pase a los estudios. Bueno, muchas gracias a nuestra teniente de navío María Guevara, quien se encuentra ya en Maracaibo, previo a los preparativos a esta gran celebración, ¿no?, de el sello definitivo de la independencia, aunque como dice mi comandante Chávez, mi general Zurita, 2 meses y medio después, el último reducto lo saca mi general Páez de Puerto Cabello. Mi general Zurita me hizo ahorita una observación, por eso es que me motiva a estudiar y a leer, a retomar los libros, a retomar los estudios. Lo voy a retomar. Yo había dicho que no estudiaba más, pero a veces es imposible. Es como decir, no lucho más, es imposible. Ya después que uno se mete en estos sueños, hija mía, de mi corazón, princesita amada, ¿no? Uno ve estas cosas. Pero miren lo que dice mi general aquí, la observación que me hizo. Me dan 5 minutos, queridos compañeros. Rapidito aquí para concluir con esto, ¿no? Figúrese, la batalla naval del lago de Maracaibo, 24 de julio de 1823. Mi general Zurita me decía que en Carabobo Tomás Morales tuvo unas controversias allí, ¿no?, en cuanto a la táctica, a la estrategia del combate con La Torre. Igualmente sucedió con el capitán Laborde, ¿no? Y aquí dice, mira, era criterio de Morales, ¿no?, llevar a cabo una batalla naval en el lago, considerado el número y calidad de la flota española, y que la colombiana estaba embotellada y no podía escapar. Morales había afirmado: el lago de Maracaibo será el panteón de la flota colombiana. Sin embargo, el capitán Laborde rehusaba someterse a las órdenes de Morales y deseaba manejar él mismo los asuntos navales, haciendo un análisis de la situación e intento primero de buscar la rendición de la flota de Padilla antes de ir a un conflicto. En consecuencia, envió al alférez Pablo Llanes con el pliego respectivo al buque de Padilla, con resultado negativo. La composición de la fuerza, y bueno, luego viene la historia allí, ¿no? Pero fueron las desavenencias de las que usted me hablaba, mi general Franz Zurita. Yo seguiré profundizando aquí en la historia con algunos detalles que es importante leer, releer, ¿no? Aquí está el capitán de navío Ángel Laborde Navarro, ¿no? Y aquí está nuestro gran general José Prudencio Padilla. Y aquí está el mariscal de campo y general Francisco Tomás Morales, ¿no? Dice mi general Zurita que nunca pudieron abrirle un juicio, pero bueno, por cuestiones de la vida, de todas maneras, sabemos lo rebelde que es este pueblo y que, como mi general señalaba, ¿no?, todavía estuviéramos luchando si esos 20.000 hombres, ¿no?, se hubiesen venido, que estaban preparados ya en España para venir para acá, que por razones de ideas ideológicas, ¿no?, de controversias entre la República y la monarquía que se vivía allá en España, no llegaron esos 20.000 hombres aquí. Pero si hubiesen llegado, todavía estuviésemos combatiendo. De eso no hay duda. Lo dice mi comandante Chávez, quien también fue un estudioso y conocedor de la historia. Es importante conocernos a nosotros mismos. Revisar la historia es conocer lo que somos, la esencia, lo que hay en nuestros genes, por qué Venezuela es un ejército, por qué Venezuela nació en un vivac, por qué somos indomables, por qué resistimos tanto, por qué somos rebeldes por esencia, por qué no nos dejamos imponer nada por nadie, por ningún imperio,
porque no pasó así en otras latitudes, como explicaba mi general Zurita también incluso. Venezuela, bueno, por razones de la providencia, es un pueblo rebelde y ejemplo para el mundo. Y tal como ayer Pablo Morillo lo decía, si logramos someter a esos rebeldes revoltosos venezolanos, podemos dominar fácilmente el resto de la región. Y por eso es que los Estados Unidos se empeña, el imperio norteamericano, su gobierno, se empeña tanto en querer someter a Venezuela. Porque de alguna manera somos la esperanza del sueño bolivariano, la esperanza de América Latina. Somos la esperanza de América Latina. Bueno, nos despedimos, ¿no? Me dicen que me pasé de la hora, pero es la pasión patria. Qué honor, mi general Zurita, mil gracias por compartir este momento tan hermoso con nosotros. Cuántas cosas, la historia nos llena de pasión patria. Nos despedimos, ¿no? Con una canción del Cubiro sobre Carabobo. Nos despedimos por aquí, me dice nuestro querido camarógrafo estrella, Díaz Mata. Estratega consagrado a romper el armisticio en Santana, firmado y empieza a movilizar sus tropas en todos lados, atacando en varios puntos, dividiendo a su contrario. Bermúdez entra a Caracas sin poder ser rechazado. Mariño, el jefe oriental, llega al cuartel de San Carlos, allí se le une Páez y el ejército del llano. Urdaneta en occidente, sus buenas tropas ha enviado. Una división realista debe salir a enfrentarlos, a plantarse en Carabobo. La torre se ve obligado y al ejército patriota a Tacuanes ha llegado. Y el día de San Juan Bautista, Bolívar emocionado a la batalla final va presto y determinado, con las fuertes divisiones de los héroes comprobados. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más notificaciones.